Buenas tardes, colegas, compañeros trabajadores del Poder Judicial, señores abogados que han tenido a bien inscribirse en este curso para ver el tema de la conciliación. El día de ayer hemos tenido dos expositores, dos brillantes expositores, los colegas Lionel Chala y el doctor Jonathan Valverde. Hoy día me toca exponer a mí y luego le tocará al doctor Martín Burgos. Los cuatro somos magistrados de la especialidad laboral y somos muy interesados en que se promueva la conciliación. Antes de continuar, quería aprovechar para dar un agradecimiento al señor director de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima, el doctor José Antonio Neira Flores, y a su equipo. Asimismo, al doctor Carlos Manuel Valdivia Rodríguez, quien es un amigo, es juez superior de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que ha tenido bien hacer las coordinaciones respectivas para poder participar en esta capacitación. Como les señalé, los cuatro magistrados que participamos en este ciclo de conferencias relacionados a la conciliación laboral y una serie de magistrados somos interesados en dar fuerza, en fortalecer la conciliación laboral. Esa finalidad es latente porque percibimos que hay un discurrir inmediato entre el surgimiento de un conflicto laboral y el proceso judicial. Esto es, a pesar de estar regulados y permitidos en nuestro ordenamiento jurídico, los famosos medios alternativos de solución de conflictos, no se verifica que estos estén surtiendo alguna efectividad en la materia laboral, ¿sí? Es así que muchos de los procesos que se generan, casi todos, transitan de su surgimiento inmediatamente al proceso laboral para su solución. En un primer momento, con la implementación de la nueva Ley Procesal de Trabajo, hemos advertido que se dio un buen porcentaje de solución de conflictos laborales mediante la conciliación. Si mal no recuerdo, en La Libertad hubo hasta un 20% de conflictos resueltos, de procesos ya iniciados, que fueron solucionados a través de la conciliación. Sin embargo, la carga, que es abrumadora, ha ido determinando que ya se pierda el interés en solucionar los conflictos. Tal vez los colegas, con la carga profesional que hay, no le dedicamos el tiempo suficiente para poder promover fórmulas conciliatorias. Y esto determina que la conciliación a estas alturas de la vigencia de la nueva Ley Procesal de Trabajo más bien se ha visto como un acto dilatorio, ¿no? Me refiero en específico a la audiencia de conciliación. Viene siendo vista como un acto que determina la dilación en la resolución de los conflictos. No sé hasta dónde se haya hecho un estudio adecuado para poder llegar a esa conclusión, pero es lo que incluso se señala en una de las propuestas de reforma de la nueva Ley Procesal de Trabajo. Entonces, la idea es que el conflicto no se canalice inmediatamente desde su surgimiento hacia el conflicto laboral. Necesariamente debe operar una solución antes de llegar al proceso laboral. El proceso laboral debe ser la última posibilidad que haya de solucionar el conflicto. Esa idea, que es la que creo se ha tenido siempre, el legislador también la ha tenido, lamentablemente no se ha dado en la realidad, ¿sí? Esa aspiración no se ha llegado a concretizar por múltiples razones, ¿sí? Ayer lo escuchábamos al doctor Valverde y tal vez señalaba una de ellas, es nuestra formación académica, ¿no? Hemos sido formados para el litigio, más no para la conciliación.
Sin embargo, hay universidades nuevas que han incorporado en su currícula temas referidos a la conciliación, y esto tampoco no se ha visto materializado en la solución de los conflictos laborales, ¿no? Tampoco creo que se haya dado en otros tipos de conflictos. Entonces, ¿cuál sería la situación, cuál sería la fuente que genera que no se den solución de conflictos a través de otros medios alternativos y necesariamente estos tengan que terminar en un juzgado a la espera de una solución por un juez abrumado con las cargas que ya de sí tenemos abundantes? Cuando se implementó la nueva ley procesal de trabajo, se tenía como una de sus principales finalidades el establecer que las fórmulas especiales de solución de estos conflictos, o sea, lo que está regulado en el artículo 30 de la nueva ley procesal de trabajo, iban a determinar en su mayor grado posible la solución de los conflictos que eran sometidos a conocimiento del órgano jurisdiccional. Eso no ha sido así, es cierto, hay un porcentaje de procesos que terminan por desistimientos, por allanamientos, terminan por conciliación, pero no son un porcentaje tal vez que resulte significativo. Esta situación, como señalé hace un momento, ha significado que algunos estén mirando ya con ganas de extinguir a las audiencias de conciliación. Sin embargo, las audiencias de conciliación no solamente sirven para conciliar, ¿no? Como está previsto. Esas audiencias de conciliación, en la medida de la utilidad que les dé el magistrado, pueden servir para que el juez no solamente se informe sobre las pretensiones y los hechos, sino verifique, inclusive si se trata de una cuestión de puro derecho, o si los hechos no son materia de controversia, y de esta forma poder pasar a un juzgamiento anticipado que desarrollará más adelante el doctor Martín Burgos. Pero desde el Poder Judicial, no solamente el grupo de magistrados o un grupo de magistrados está interesado en que la conciliación tenga otro fin, ¿sí? O sea, que se incrementen los porcentajes de conciliación de los conflictos sometidos a proceso judicial. También, en este caso, están participando instituciones dentro de nuestra institución, el programa presupuestal 099, la ETI laboral y órganos académicos como es EFAJ, ¿no? También hay cortes superiores en las cuales se está promoviendo capacitaciones en temas de conciliación. Y la aspiración, como se señaló, es que ésta obtenga el nivel tal vez que obtuvo en años anteriores y signifique una verdadera herramienta para descongestionar la carga procesal tan temida en nuestra institución. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué es que la conciliación ya no es tan recurrente en instancia judicial? Muchos colegas han señalado que debería suprimirse, y es que no le dan una verdadera utilidad a esta audiencia de conciliación. Por ello hemos concurrido, hemos escuchado que solo sirve esta audiencia de conciliación para que el juez nos indique si es que hay una conciliación. Y eso es algo que no debe darse, ¿sí? No debe darse en la medida en que la propia nueva ley procesal del trabajo le exige al juez que tenga un rol activo en la audiencia de conciliación, ¿sí? El artículo 43 le exige que el juez haga un rol, ejerza el rol protagónico a que se alude en el título preliminar y promueva fórmulas conciliatorias. Sucede que lejos de eso, lamentablemente, no se promueve fórmulas conciliatorias y además se restringe la posibilidad de buscar soluciones al conflicto. Estas soluciones pueden aliviar considerablemente la actividad procesal que tenemos y puede significar la composición de los conflictos que existen al interior de nuestra sociedad en materia laboral. Muchos colegas discuten si es que el juez debe promover fórmulas conciliatorias. Particularmente considero que el juez debe promover que las partes ensayen fórmulas de solución de su conflicto ante una eventualidad
de no llegarse a un acuerdo, es el momento en el cual el juez debe buscar una solución promoviendo fórmulas conciliatorias. Si es que esta situación no se da, es bien difícil que se arribe a un acuerdo conciliatorio. Los porcentajes de conciliación, hemos indicado, han bajado sustancialmente. Esto es bastante preocupante porque hay conflictos en los cuales tranquilamente se puede arribar a un acuerdo conciliatorio. Es lamentable que el Estado, por un lado, promueva la conciliación con la ley especial y con la nueva ley procesal de trabajo y las leyes procesales regulando la conciliación, pero que no autorice a sus procuradores a conciliar en un porcentaje casi al 100% de los conflictos laborales, ¿sí? Hay hasta podría decirse un doble discurso, pero en todo caso no hay una efectividad en cuanto a las acciones ejecutivas destinadas a poder evitar la carga procesal por un lado y evitar el costo que ésta representa para el propio Estado, ¿sí? Tal vez los que estamos conociendo procesos laborales sabemos que hay conflictos en los cuales ya las decisiones son determinantes. O sea, si es que se dedica a barrer las calles, ingresa a una determinada hora y lo tienes por locación de servicios, más aún que tenemos el 23.2, evidentemente ahí hay una relación laboral y se trataría de un obrero, porque su trabajo es eminentemente manual. Entonces, si esa situación se da en el caso, incluso hay circunstancias en las que no se niega, entonces el Estado debería ser uno de los principales conciliadores de los procesos judiciales laborales, pero eso no ocurre, eso no se viene dando, salvo, en el Callao al menos hemos visto una municipalidad en el año 2013-2014 con algunos abogados con unas ideas nuevas que gestionaban todas las autorizaciones respectivas para poder llegar a un acuerdo conciliatorio. Y en un curso, en uno de los cursos que hemos hecho con el programa presupuestal 99, un colega me comentaba también que una municipalidad, un procurador obviamente, había establecido fórmulas conciliatorias para estos casos. Pero son muy, muy pocos los casos en que se da esta situación. Son demasiado limitados los acuerdos de conciliación en los cuales una de las partes es el Estado, eminentemente el empleador. Es necesario que se cambie la concepción que tenemos los colegas de tener que cumplir con esta audiencia porque está regulada legalmente y encontrar el verdadero sentido que le corresponde a la audiencia de conciliación. La audiencia de conciliación sirve no solamente para tratar de promover que las partes arriben a un acuerdo conciliatorio, también sirve para que propongamos fórmulas conciliatorias si es que la situación lo amerita, ¿no? Y a través de ellos poder llegar a fórmulas conciliatorias. Ayer hemos escuchado al doctor Leonel Chala, ¿no? Cómo tuvo que contar el tema del programa televisivo que ve con sus niños, ¿no? Hemos escuchado que hablaba de un dibujo animado, ¿no? Y cómo él muy creativo, él busca cómo romper a veces ese hielo que él ha referido, o sea, esa relación tirante que se da a veces entre las partes en la audiencia, propia de toda audiencia judicial, ¿no? Las partes no llegan contentas a veces a la audiencia, llegan bien molestas, fastidiadas, porque tienen que soportar esa carga de asistir a un proceso, a una audiencia, el gasto que significa, ¿no? Tal vez los jueces, los abogados para nosotros, como abogados, ¿no? Yo soy juez, pero asumo que los abogados, pues, es nuestro quehacer también como jueces, abogados, jueces, participar en esa audiencia, pero las partes no siempre están familiarizadas con este proceso judicial. Entonces, esta situación, ¿no? Es mejorada con la intervención de un juez activo. Ojo que el doctor nos comentaba de un caso en el que él ha participado. O sea, nos estaba comentando de su experiencia, cómo hace, cómo despierta la voluntad de las partes para arribar a un acuerdo conciliatorio, cómo procura componer ese conflicto, ¿no? Y el primer paso, porque ese es el primer paso. Si en cambio vemos a otro juez que dice, ¿hay alguna posibilidad de conciliar? ¿Sí? O sea, se dan cuenta. Y ojo, el rol activo no es que sea la buena voluntad del juez. El rol activo se lo exige el artículo 43 de la nueva ley procesal de trabajo.
Y ese rol activo no se limita en tratar de conversar con las partes, de acuerdo a las técnicas de conciliación que nos comentó el doctor Jonathan Valverde ayer, ¿no? Bastante explicadas las técnicas. No solamente se agotan en tratar de conversar con uno, conversar con el otro, conversar solamente con las partes, sacar a los abogados. No se agota ahí. Hay que ensayar fórmulas conciliatorias. En la medida en que eso se da, podemos llegar a fórmulas conciliatorias. No es que todos los conflictos los vamos a conciliar tampoco. Yo les he dicho que el mejor momento creo que ha sido con el 20%, pero podemos aspirar, pues, de lo poquísimo, casi nada que llegamos a conciliar, a mejorar. Esa es la idea, ¿sí? Y un tema bastante importante que tiene que ver ya con el asunto que me ha convocado en esta oportunidad es el test de disponibilidad, que es el que realmente es materia de exposición en esta sesión. El test de disponibilidad, que está regulado también en el artículo 30 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, para algunos colegas constituye una barrera hasta insuperable. ¿Por qué? Porque la forma en que ha sido redactada a veces es considerada como una restricción, ¿sí? Y entramos ya ahí en tema para poder analizar tal vez algunos casos y poder establecer mayores luces, porque la idea de esta exposición, como lo señaló también el doctor Jonathan ayer, es darles herramientas a los colegas que están ejerciendo la magistratura y quieren afrontar una conciliación y darles las pautas a aquellos colegas que están como secretarios, como asistentes de juez, que más adelante van a ejercer la magistratura y seguro tal vez algunos de ellos ya están próximos a ser jueces. Entonces, para que no se encuentren frente a un caso y busquen la solución más simple, que es decir, les trajeron una fórmula conciliatoria, sino proponer una fórmula conciliatoria, ¿sí? Entonces, el artículo 30 nos habla que los casos que se pueden conciliar son aquellos que están regulados en normas dispositivas, ¿sí? Y el caso de normas dispositivas, pues, está desarrollado por la teoría, la sentencia del Tribunal Constitucional que vio la ley del empleado público, señala, pues, o cita a un profesor universitario que ya no está con nosotros, y señala que son aquellas en las cuales, pues, el trabajador está en la posibilidad de disponer o no del derecho. Y plantea como ejemplo el caso que ayer el doctor Leonel también nos trajo a colación, que es el tema de las vacaciones, ¿no? O sea, puedo vender 15 días de mis vacaciones y 15 días salgo, porque así está regulado en el decreto legislativo 713. Entonces, ese es el claro ejemplo de norma dispositiva. Entonces, si no es una norma dispositiva, ¿no? Es una norma que tiene que cumplirse necesariamente, entonces ya no podemos conciliar. Y esa es la primera interpretación que fluye, que es una interpretación casi literal del artículo 30, el penúltimo párrafo del artículo 30, señalar que, un momentito, no es norma dispositiva. Acá se está discutiendo derechos que están reconocidos en la ley o en la Constitución. Por consiguiente, acá no podemos conciliar, no supera el test de disponibilidad. ¿Y cuáles serían esas normas? A ver, vamos a trabajar sobre casos para poder hacer más ilustrativa esta exposición. Por ejemplo, la ley de la CTS, ¿no? Que lo regularon en primer término en el decreto legislativo 650 y actualmente, pues, el texto único ordenado de este 650 que ha pasado por una serie de modificaciones es el decreto supremo 00197-TR, ¿no? Entonces está regulado una ley que tiene un texto único ordenado, por consiguiente no se puede negociar nada ahí, ¿no? Y esta interpretación tiene mucho que ver con una primera posición. Vamos a tener en cuenta una primera posición, que dice que solamente se va a poder conciliar aquello que está previsto en norma dispositiva. El resto no se puede conciliar. Entonces, solamente podríamos negociar derechos como los 15 días que el trabajador puede vender al empleador, o derechos reconocidos en el contrato de trabajo, o derechos reconocidos
tal vez en otra fuente. No olvidemos que los derechos en materia laboral están regulados en fuentes generales, la Constitución, la ley, los reglamentos, y en fuentes que algunos de los profesores les llaman profesionales, el convenio colectivo, el reglamento interno de trabajo, el contrato de trabajo, incluso hasta la costumbre, ¿no? Entonces, si es que la fuente es una ley o es la Constitución, esta primera posición nos dice, ahí no puedes entrar, no puedes conciliar. Algo nos advirtió ayer el doctor Leonel Chala, ¿no? Nos dijo, si son derechos, ahí no podemos entrar. Vamos a ver si eso es totalmente cierto, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, ese es el primer tema. Y en el mismo artículo 30 nos señala, hay que procurar no vulnerar derechos indisponibles. Y acá viene otro conflicto en los términos que se usan. Derechos indisponibles. Y nuestras normas laborales nos hablan de derechos irrenunciables. Y ayer el doctor Leonel Chala nos decía cuál es la diferencia entre indisponible y irrenunciable, que es fundamental porque la nueva ley nos habla de indisponibles, no está hablando de irrenunciables. Para esto, la doctora Serga explica que los derechos disponibles es un concepto más amplio que el tema de los derechos irrenunciables que nos explicaba ayer el doctor Leonel, ¿sí? Los derechos, la renunciabilidad de los derechos tiene que ver con la abdicación a exigir un derecho. El trabajador voluntariamente abdica a exigir o a reclamar en ese momento, posteriormente, un derecho, ¿sí? En el contrato de trabajo, él explicó que en el contrato de trabajo se indica no reclamaré vacaciones, no reclamaré gratificaciones, por decirlo de alguna manera. Eso es renuncia. ¿Y qué sería lo otro? La disponibilidad, y la disponibilidad, ¿no? Pues no son disponibles, es un concepto más amplio en la medida que no solamente capta lo que hemos señalado es la renuncia, sino también la posibilidad de modificar las obligaciones a favor del trabajador, ¿no? Y por eso señala que este es un concepto, la doctora Segarra señala que este es un concepto más amplio, que viene no solamente que lo usan no solamente en España, sino también habla de Italia, en los cuales se ha permitido que tal vez no se pueda renunciar a los derechos, pero sí se pueda modificar, se pueda transar para lograr la satisfacción de un nuevo derecho que es tal vez distinto al derecho originario. Eso también lo vamos a ver. Entonces, a partir de esta concepción de disponibilidad y de renunciabilidad, hay una segunda posición, ¿sí? Esta segunda posición nos dice lo siguiente. Nos dice que si es que el derecho está siendo materia de un proceso judicial, es un derecho litigioso. Y como tal, como derecho litigioso, se puede transar, se puede solucionar porque no hay nada cierto. Lo único cierto que hay es un derecho en la medida en que haya sido reconocido en la sentencia, ¿sí? A nivel del proceso, se arriba a una sentencia, esta logra adquirir la calidad de cosa juzgada y eso recién es un derecho cierto. Mientras existe el proceso, es litigioso, como no hay nada firme, eso puede determinar que se haga una negociación. O sea, tendría que esperarse que se concluya un proceso y recién se podría hablar de algo concreto y renunciable. Esta segunda posición, en todo caso, permite que todo lo que es sometido al proceso judicial pueda ser materia de conciliación. Podemos encontrarnos en una situación siguiente, ¿no? Está reclamando el trabajo, y la describió, vamos a ver el caso que describió ayer el doctor Leonel para mantener la dilación de la exposición. Él básicamente señalaba que hay casos en que se trata de liquidación, ¿no? No está en cuestionamiento la relación laboral. La relación laboral está ahí, o sea, hay boletas de pago o lo admitió el empleador, no se discute la relación laboral
estamos hablando de liquidación. Solo se va a determinar cuánto le corresponde por CTS, y él decía, no, reclama por CTS 8.000, le ofrecen 4.000. Reclama por vacaciones 10.000, le ofrecen 5.000. Reclama por gratificaciones 8.000, le ofrecen 4.000. ¿Hasta dónde eso se podría conciliar? Concluyó en su exposición que en la medida que estos son derechos mínimos no se podría conciliar. Pero hay una segunda posición, que es la que vengo a señalarles, a identificarlas, no que quiera sustentar esa posición porque no es la mía, simplemente para efectos de la exposición la estoy señalando. Dice que como es litigioso, o sea, es un tema que todavía no se ha definido, se puede conciliar. O sea, inmediatamente un juez con esta posición va a decir, conciliamos, ¿no? Y terminamos el conflicto. Que le dé la mitad de todo por lo que está reclamando y se acabó el proceso. Todos contentos se van. ¿Hasta dónde un juez podría aprobar esa fórmula conciliatoria? No solamente por el temor de que tal vez sea cuestionada posteriormente, ¿no? Sino que se está haciendo un pronunciamiento conforme lo exige el ordenamiento jurídico. Porque los jueces no solamente nos vamos a deber al tema de que me van a quejar o no me van a quejar, sino que la decisión que emitamos sea la correcta, sea la válida, ¿no? Sea la razonada, aquella que pueda ser sometida a un escrutinio. Si no, tranquilamente resolvemos con plantillas, como dicen algunos colegas, a la plantilla, y ya está, se acabó el problema, ¿no? Entonces, ¿dónde está el conflicto concreto? No podemos hacer eso. Tenemos que someter al test, pero el test en la medida en que ese acuerdo conciliatorio, pues, no atente contra alguna disposición normativa válida, ¿no? Entonces, esa es una segunda posición. Pero acá viene una tercera posición. Una tercera posición, dentro de las, disculpen, antes de entrar a la tercera, hay una segunda posición. Dentro de la segunda posición hay una variable en la que dice que puede ser válida una fórmula conciliatoria en la medida en que el trabajador, con lo que está transando en la conciliación, está convirtiendo un derecho litigioso en algo cierto, ¿sí? O sea, está obteniendo un beneficio. Y este es un tema que en algunos casos, pues, tiene una fuerza que podría admitirse en circunstancias muy concretas, ¿no? Yo les planteo un caso, miren, un caso bien simpático que tuve cuando estuve ejerciendo como juez especializado, en el cual la demandada dice, estoy próximo a quebrarme, ya no tengo, o a quebrar, ya no tengo capital, mi patrimonio se está vendiendo, y es cierto, le debo CTS, le debo vacaciones, gratificaciones, o sea, derechos de origen legal. Pero de los que le debo los 15.000 soles, solo puedo pagarles 6.000. Ya, 7.500, es todo lo que le puedo pagar. La abogada a la parte más dice, no, acá no conciliamos. No conciliamos porque se den 15.000 y mis honorarios. No solamente se den los 15.000, mis honorarios. Los intereses, ¿no? Entonces, no se concilió, terminó el proceso con pronunciamiento favorable y no existía la empresa a la hora que o sea, no existía, no dentro del tema de que se siguió el procedimiento, sino que ya no tenía patrimonio, no tenía nada con qué responder esa obligación. Hasta donde esa situación es más favorable para el trabajador, ¿no? Esa es una variable de la segunda posición. Y hay una tercera posición bastante interesante que señala lo siguiente. Esta tercera posición, ojo, no es mía, no la he inventado yo, no se me ha ocurrido a mí, es del profesor Higa, un profesor joven de la Universidad Católica, y tiene un artículo, más adelante les comparto el link, está en uno de los libros de una de las revistas de la Católica. El profesor señala que esta tercera posición debe realizar, ¿no? Un análisis de caso por caso, en la medida
en la medida que exista verosimilitud del derecho, o sea, de que el derecho va a ser amparado, va a ser más difícil llegar a un acuerdo conciliatorio. Y en la medida en que esa verosimilitud sea más tenue, sí se puede llegar a un acuerdo conciliatorio. ¿Cómo es esto en buen castellano? ¿No? Porque hay que entender lo que nos quiere decir el doctor, aunque es bien preciso, y yo voy a tratar de graficar lo que he entendido de lo que nos expone el doctor Iga. Básicamente él señala cual medida cautelar, porque no olvidemos que la conciliación es cierto, lo dijo ayer el colega Leonel, la conciliación se puede dar en cualquier momento. Se puede dar incluso en grado de apelación, ¿no? Claro que es bien escasa la producción de conciliación en salas laborales, ¿no? Yo particularmente ahora estoy en una sala y cada vez que queremos conversar con las partes, o no asistió el demandante, o no asistió una de las otras partes, no hay interés, tanto, ya están confiados que van a ganar porque ya tienen una sentencia favorable, ¿no? El demandante o el demandado, porque puede ser que venga fundada en parte, venga infundada, y en grado de apelación, o sea, en sala ya es bien complicado conciliar. Los casos de conciliación más bien sí han sido materia de publicidad, ¿no? Hay varios casos que han sido difundidos, que conciliaron. Pero si ustedes ven esos casos, en la mayoría el contexto es que ya esas conversaciones las venían sosteniendo las partes, inclusive antes de la emisión de la sentencia. Y generalmente vienen por apelación de las partes porque algún extremo no se reconoció, porque algo no está conforme. Y son casos, desde mi punto de vista, en los cuales hay todavía duda, ¿no? No olvidemos que generalmente cuando resolvemos tenemos que llegar al 100% de la convicción de que ese caso es conforme vamos a resolver, ¿no? Y eso no es así. Justamente, muchos casos que resolvemos, recurrimos a la carga probatoria, ¿no? Claro, algunos colegas ponen la carga probatoria al inicio, el que habla también lo hizo en su momento, ahora procuro ya no hacerlo. Lo ponemos al inicio, ¿no? Esta es la carga probatoria, ¿no? No, ese es residual, es al final. Si es que no llego a convencerme a partir de los medios probatorios, de los hechos que han expuesto alguna de las partes, definitivamente tengo que recurrir a la carga probatoria, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esos casos donde se recurre a la carga probatoria, o sea, lo que aportaron las partes no me generó convicción. Tengo que irme a la carga probatoria para poder convencer, para poder resolver, no para convencerme, para resolver, porque una función es resolver. Entonces, si se dan cuenta donde se cita esto, pues hay una mayor posibilidad de conciliar. Pero falta bastante todavía para trabajar en temas de conciliación, ¿no? Antes, cuando recién se implementaba la nueva ley procesal de trabajo, nos traían como ejemplo el caso venezolano. Bueno, ahora sí no creo que sirva de ejemplo para muchas cosas, pero en temas de litigación en laboral nos traían siempre el caso venezolano, ¿no? Y se hablaba del 90% de conciliaciones, ¿no? 90% de casos en Chile. Nos traían los casos de Chile, un porcentaje bastante alto de conciliaciones. Y no estoy hablando de la conciliación judicial, ¿ah? Donde el juez prácticamente exigía a las partes que arriba un acuerdo conciliatorio y estaba ahí, pero no pues como un juez creativo, como el amigo Leonel, como el doctor Jonathan Valverde, que son muy hábiles para arribar a fórmulas conciliatorias, sino estaba más bien como un inquisidor ahí. Ustedes tienen que conciliar. Claro, eso no se puede dar en nuestra legislación, en la forma que está regulada no lo podemos hacer. Tampoco creo que sería cómodo, ¿no? Estar ahí. La idea es, como los colegas que mencioné, ser creativos en buscar una fórmula conciliatoria. Entonces, en nuestro país, la conciliación antes del proceso es bien escasa, casi nula, ¿no? Salvo algunos trabajadores, como ayer explicó también Leonel, ¿no? Hay trabajadores que dicen, yo necesito ahorita. Y el empleador dice, pues allá te tengo que pagar 10.000, pero te doy 2.000, toma, ¿no? Y ya, y se van. ¿Y hasta dónde eso pues es razonable, ¿no? Hasta dónde eso es válido. Esas circunstancias, en todo caso, hasta podrían ser abusivas. Según lo que expresa la doctora, eso pues evidentemente si vemos que se tratan de derechos de origen legal, que hay boletas de pago, que no está negada la relación laboral, que el empleador
Incluso señala que no hay nada con qué acreditar. Incluso ni siquiera afirma que pagó, ¿no? Porque he tenido casos, y se los comento acá, en los cuales se reclaman derechos legales. Se reclaman derechos legales y el trabajador pues dice, me debe CTS, el mismo discurso que repetí hace un momentito, todos derechos legales, y me debe 20.000 soles. Todos derechos legales, liquidación correcta, dicha por el Ministerio de Trabajo, o sea, en función a los documentos laborales. O sea, acá la liquidación corresponde. Y el empleador dice, te doy 10.000, ¿no? Te doy 10.000. Entonces, si es que es la liquidación que corresponde, no puede ofrecer menos, ¿no? Como dijo ayer Leonel, ¿no? Acá no se puede conciliar, ¿no? Tenemos que ver la fórmula, que acá no se puede conciliar. Entonces, hay abogados muy hábiles, van, conversan, ¿no? Y dicen, ¿sabe qué? En este acto reconocemos que nos ha pagado 10.000, pero le ha pagado. Ya obviamente han conversado y ellos quieren esa fórmula conciliatoria por la que se ajusta a su interés. Uno, ¿no? O sea, evaluando esa situación, y es lo que están estableciendo las partes que conocen de los hechos. Ojo, yo no conozco los hechos, no soy clarividente, ¿sí? Yo soy juez, yo veo medios probatorios, pero en el momento de conciliar, evidentemente ya tengo que haber leído la demanda y tal vez, como lo dice el colega Leonel también, ya tiene la contestación, tiene la demanda de la contestación, entonces a partir de eso ya puede ver la razonabilidad de la propuesta conciliatoria. Entonces, si dicen 20.000, no, 10.000 no va. Conversan nuevamente, ensayan su propuesta conciliatoria y refieren, doctor, no si hemos recordado, no sé, pero bueno, eso se consigna en el acta y ahí está un poco difícil también indagar sobre ese tema porque no corresponde, digamos, es algo que están estableciendo las partes. Y sí, nos ha pagado pagos que nos ha hecho así, sin acreditación, sin firma, nos ha hecho, bueno, aquí ni hablar. Si la parte lo están estableciendo, queda así, ¿no? Pero ¿hasta dónde esta situación se puede dar fraude? Pero ¿hasta dónde yo, juez, voy a presumir fraude? Esa situación también se tiene que analizar. Todas esas situaciones son las que se determinan en ese momento, en la audiencia misma de conciliación. Por eso tal vez es más complicado para el juez que va a llevar a cabo la conciliación el realizar toda esta actividad, ¿no? Imagínense a colegas que tal vez tienen buen carácter, como lo demostró ayer Leonel, ¿no? Que comienza a hablar de Luna y todo eso, pero hay muchos colegas que un poquito más y no entran, porque su forma de ser también no podemos exigir pues que todos tengamos esa disponibilidad, pero eso no quiere decir que va a dejar de ser algo para llegar al acuerdo conciliatorio, porque se lo exige la ley. No solamente porque se lo exige su condición de director del proceso y como tal buscar la conciliación, sino porque se lo exige la ley. Tiene que tener un rol activo en esta etapa del proceso judicial. Y por ello debe buscar fórmulas conciliatorias. Siempre se ha conversado, siempre se ha mantenido este tema no muy proclive al debate, el tema de que el juez debe o no debe proponer fórmulas. Por ahí se desvaneció la idea de que el juez no debía proponer fórmulas, ¿no? Incluso decían que el juez no. Se va a parcializar. Si el juez comienza a proponer fórmulas, se va a parcializar. Y eso no es así, pues, ¿no? Eso no es así. No solo por lo que ya reitero, la norma le exige que tiene que tener un rol protagónico, un rol activo, porque lo está previendo así la ley, sino porque la idea es solucionar el conflicto, ¿no? Hay procesos en los cuales las partes, luego de terminar, pero ya están en ejecución, y la parte demandada por ahí se aproxima a ver otro caso, tal vez tiene otro caso, y ese doctor en el caso anterior hubiera conciliado cuando se hizo la propuesta de tanto, ahora tengo que pagar más cantidad, he soportado todo el proceso, he tenido que realizar tantos gastos, y mejor hubiera sido una fórmula conciliatoria. Sobre esto hay varios trabajos en universidades del interior, ¿no? Que han determinado el costo que representa el proceso judicial, que es oneroso. Tal vez no lo percibimos porque, bueno, los procesos van demorando, los gastos van haciéndose de manera progresiva, pero definitivamente un proceso judicial termina siendo no solamente oneroso para el Estado, también para las partes. Muy bien, esta tercera postura entonces exige que se evalúe la razonabilidad.
Cual medida cautelar, tenemos que establecer hasta dónde hay más probabilidad de que el derecho sea reconocido, y en estas circunstancias de mayor probabilidad es que la fórmula conciliatoria no va a ser aceptada si es que propone una negociación por debajo de los derechos. ¿Y cómo llegamos a eso? A ver, porque no olvidemos que ayer se señaló que hay circunstancias en las cuales nos podrían impedir de llegar a un acuerdo conciliatorio, si es que está presente los derechos regulados en la ley o en la Constitución. Y hemos señalado al iniciar esta exposición que eso en cierta medida es verdad, pero tenemos que tener en cuenta que hay otras circunstancias que van a determinar que el derecho, siendo litigioso, porque está dentro de un proceso judicial, sea también incierto o dudoso. ¿Sí? Estos conceptos inciertos están regulados, y esto determina que estos derechos, con lo que se aporta en el proceso inicialmente, porque no estamos resolviendo, incluso no solo inicial, incluso puede ser al sentenciar, ya les señalaba hace un momento, que puede ser que el proceso esté para sentenciar y yo no tenga certeza de nada, ¿no? Y profesores como Toyama, Benatea señalan que ya al momento de sentenciar, o sea, ya cuando está acabando la audiencia, está escuchando los alegatos, el juez está convencido. Yo no estaría tan determinante en ello. Hay procesos que están terminando, o sea, estamos en... Y de lo único que estoy convencido es que ninguno me convenció. ¿Sí? O sea, ninguno llegó a ese nivel. Y lamentablemente en nuestro país es tan vasta los derechos que se reconocen porque son poquitos, pues, ¿no? No es como en otros países que las remuneraciones, pues, son más fuertes y permiten no tener que recurrir, pues, a bonificaciones, asignaciones para que el sueldo, pues, tenga pueda servir para poder lograr asumir los costos o la canasta familiar, ¿no? Entonces, eso hace que a veces sea más complicado, ¿no? Pide un bono, hay conceptos, hay empleadores que tienen 12, 11, 10 conceptos. Cada concepto hay que entrar a analizar, porque cuando se discute cada uno de esos conceptos. Entonces, esta situación hace, pues, a veces ahí entramos en duda sobre esos conceptos. Pero no solamente en esos casos, ¿no? Justo les comentaba que uno de los ejemplos que ponemos es cuando se discute la misma relación laboral, ¿no? O sea, dirán, está reclamando CTS, está reclamando gratificaciones y está reclamando vacaciones. Ojo, no son los únicos derechos que existan en el derecho laboral, sino que los pongo porque son los más recurrentes, ¿sí? Los que más se ven, ¿no? Entonces, y son los más populares, los que se reclaman, ¿no? Ustedes viajan a provincia y van las defensas gratuitas, ahí las demandas son que se conozca la relación laboral, CTS, gratificaciones, vacaciones. Los otros derechos como no son muy populares, por decirlo menos, ¿no? Entonces, se está reclamando estos derechos. Conforme a la primera posición, diríamos, no, acá no se puede entrar a este tema. Este tema, la fuente es la ley. La CTS está regulada en el 650. Las vacaciones en el 713, digo vacaciones, pero pueden ser remuneraciones, indemnizaciones o remuneración por el trabajo realizado. Lo digo vacaciones para no complicarnos tanto. Gratificaciones de fiestas patrias o Navidad está regulada también la 735. Entonces, no podemos negociar acá. Un colega que tal vez viene de otra especialidad, un juez mixto, ¿no? Hay muchos lugares donde dice juez mixto ve de todo. Y mis respetos para los colegas jueces mixtos, porque pasar de un proceso penal a un proceso de familia y de ahí ver uno laboral con la nueva ley todavía, debe ser para llorar. Entonces, a ver, vamos a revisar la norma. Artículo 30, derechos disponibles. No, acá no se negocia, seguimos con el proceso. ¿No? Seguimos con el proceso. Entonces, no es así. ¿Por qué? Porque primero hay que determinar, en función a esta posición, a esta tercera posición que hemos señalado, pues si se dan todos los elementos constitutivos para que corresponda el derecho. Y tenemos que hacer una evaluación que nos permita determinar hasta dónde tenemos
la probabilidad, acá el término ya es probabilidad, de que el derecho sea amparado, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, lo primero que se discute es la relación laboral. ¿Y qué sucede? Como en alguna exposición, una oportunidad, una colega señaló, y presentó un solo recibo por honorarios, uno solo. Y en ese tiempo, antes del 2015, la idea era de que el juez es imparcial, no prueba de oficio, nada, ni pregunta el juez. Entonces el juez casi al margen, ¿no? Solo tenía que aparecer para resolver. Y eso es bastante discutible, ¿no? O sea, puede haber ofrecido un solo recibo por honorarios, pero tal vez de la declaración, de la conversación que se tenga con las partes, terminan admitiendo. Por eso es importante en estos casos que se haga la audiencia de juzgamiento, previa audiencia de conciliación. Hemos agotado estas posibilidades de conciliar, hemos hecho lo que el colega Martín Burgos va a explicar más adelante, ver todo, preparar todo para una audiencia de juzgamiento donde se hace actuación probatoria. Eso lo va a explicar con bastante brillantez el colega Martín Burgos. Entonces, sucede que en estos procesos hay un solo recibo. Y con un recibo por horario quiere acreditar una relación laboral. O sea, para empezar, se va a discutir si existe prestación personal por el tiempo que señala. No olvidemos que el 23.2 habla de acreditar la prestación personal, se presume la existencia de un contrato de trabajo. Es cierto, pero eso no significa que se va a asumir que todo el periodo que indica el trabajador ha prestado servicios. Y un solo recibo, pues no va a significar que se satisfaga esa posibilidad, ¿no? Ese caso, la relación laboral misma está en discusión. Ese caso es uno de aquellos en los cuales se puede arribar a un acuerdo conciliatorio, ¿sí? Entonces, en función a eso se pueden ensayar una serie de fórmulas. Ayer en la exposición del doctor Lionel, se tocó una pregunta muy importante que quiero justamente en relación a los casos que estoy viendo, que estoy proponiendo como ejemplo, es si es que se puede llegar a un acuerdo conciliatorio en un proceso fraudulento, o si es que él había llegado a un acuerdo conciliatorio en un proceso fraudulento, ¿no? Incluso la pregunta se podría extender si es que se puede llegar a un acuerdo conciliatorio en un proceso nulo, un proceso donde se pide reposición por despido nulo, ¿no? Entonces, un primer tema a definir en este tipo de procesos es si hubo despido, si ese despido configura un despido nulo o un despido fraudulento, y después puedes ver el tema de la reposición. Porque si se trata de un despido nulo de alguien que tiene 70 años, ¿no? El tema se hace más peliagudo, ¿no? Entonces, ¿se puede dar la reposición en un caso de despido nulo? Yo creo que sí. En la medida en que tal vez las partes determinen que en realidad no se trata de un despido nulo, sino que se trate tal vez de un despido arbitrario. Las partes tienen que aportar los hechos y definir eso en el acta y justificar eso en la resolución que aprueba el acuerdo conciliatorio. O puede simplemente haberse tratado de una circunstancia distinta y pactar las partes un beneficio económico que sustituya, no sé, la indemnización por despido. Esas circunstancias sí se dan. Creo que es posible en la medida en que las partes van a definir los hechos. Ahí ya definen los hechos, no hay nada determinado. Pero si no se puede reformar justo ese tema también se toca, no se puede modificar la demanda, no se puede hacer nada de eso luego del emplazamiento, dicen, ¿no? Sí, pero están conciliando, están componiendo el conflicto, están definiendo lo que realmente sucedió. No es que acá se está dejando en indefensión a una parte, se están reestructurando los hechos y yo me defendí sobre una reposición por despido arbitrario y ahora me están modificando la demanda para un despido nulo. No se trata de eso. Se trata de que las partes están definiendo qué es lo que sucedió. Y yo creo que ahí sí se puede dar una conciliación, ¿sí? Muy bien, colegas. Quiero dejar un margen para tal vez algunas preguntas. Hemos definido 3 posiciones. Considero que la tercera, en que se va a determinar la probabilidad,
Y en función a eso, la posibilidad de llegar a acuerdos conciliatorios debe ser aplicada, debe el juez ejercer ese rol activo que le exige la nueva ley procesal de trabajo, debe el juez proponer fórmulas conciliatorias, debe suprimirse cualquier forma por la cual el juez evade la obligación que tiene de ejercer su rol activo en las audiencias de conciliación. No debe suprimirse la audiencia de conciliación. Es necesario que mantengamos la audiencia de conciliación, no solamente para agotar lo que estamos tocando ahora, el tema de la conciliación, sino para usarla como una audiencia previa, preliminar, como quieran señalarlo, y sobre eso va a abundar en ejemplos y en casos el doctor Martín Burgos, que conoce bastante de este asunto. Entonces, todo ello espero les sirva y quedo a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Entonces, invitamos a los asistentes a hacer sus preguntas al doctor por el chat. Doctor, tenemos unas preguntas en el chat. ¿Las puedo leer o usted lo revisa? Por favor, me las lee. Ya, la pregunta de Edith Guerrero nos dice, ¿qué sucede al realizar proceso conciliatorio en materia laboral sin contar con la acreditación? ¿Qué opina? No, a ver, tenemos que identificar a las partes, ¿no? Se entiende que tiene que ser el trabajador, el artículo 30 señala que tiene que participar en la audiencia de conciliación el titular del derecho y evidentemente tiene que concurrir un representante. ¿No? Tiene que concurrir un representante de la parte demandada. La acreditación es demostrar que estoy autorizado para participar en esta audiencia, o sea, tengo que tener las facultades para conciliar. Bien, doctor. Segunda pregunta de Alexander. Si la sentencia viene fundada por despido nulo y acreditada fehacientemente con las pruebas del proceso, ¿la conciliación de esta pretensión por una ida no afectaría un derecho indisponible más que renunciable? Esa es una pregunta bastante difícil de responder, que le ha elaborado mi amigo el doctor Urbano. Considero que justamente haciendo este juicio de probabilidad, en estos casos, ¿no? Si es que se ha determinado que concurrieron en el proceso medios probatorios, porque definitivamente ya a esas alturas estamos hablando de una posibilidad de conciliar en grado de apelación, es más difícil que el juez se decida por aprobar la fórmula conciliatoria. Entonces, las partes tendrían que tal vez optar por una de las otras formas de conclusión del proceso, ¿no? No sé, en algunas oportunidades, pero también son sometidas a conocimiento o decisión del órgano jurisdiccional, es la transacción judicial, que también tendría que hacerse el test de disponibilidad, porque así lo exige el artículo 30, o el desistimiento. Esas son circunstancias que tendrían que darse, pero con este juicio de probabilidad, en esos casos va a ser difícil aprobar una fórmula conciliatoria. Siguiente pregunta. ¿Cuál debe ser el perfil de un conciliador laboral? Bueno, yo he tocado en esta oportunidad la conciliación dentro del proceso, o sea, la conciliación judicial de conflictos laborales. Tuve la oportunidad con la ETI laboral de escuchar a conciliadoras laborales del Ministerio de Trabajo, de la Dirección de Solución de Conflictos, y definitivamente ellas hablaban de todo el trabajo que realizaban, ¿no? Y ellos proponían N fórmulas, tal vez un detalle que no hacemos los jueces porque, como lo señaló también ayer el colega Lionel, se programa pues cada media hora una audiencia, ¿no? No más de media hora. Incluso hay colegas que programan cada 15 minutos una audiencia porque lamentablemente algunos preguntan, pues, ¿hay fórmula conciliatoria? ¿Tienen una conciliación? No hay, entonces, de aquí vénganse tal 6 meses, 5 meses, vénganse para su juzgamiento. Y eso es algo que no
no se debe dar. O sea, ahí perfil para un conciliador judicial simplemente, que debe ser un juez para empezar, debe estar motivado, ¿no? Ese es uno de los temas que lamentablemente no he podido tocar, la motivación que debe existir, ¿no? Las conciliaciones son consideradas, ahora sí, producción, pero por ejemplo son consideradas en la misma magnitud que una improcedencia, ¿no? En la producción una inasistencia, porque ustedes saben, no asiste, 30 días se archiva, y el nivel de producción de una conciliación donde el juez ha estado ahí. Yo he tenido la oportunidad de participar en esas conciliaciones, decía, doctor, denos una sesión más, una sesión más, una sesión más. Cuando terminé eran 7 sesiones y no llegaron a ningún acuerdo, ¿no? Entonces, el trabajo del juez en la conciliación es harto pesado. Entonces no es tan sencillo como pareciera. El perfil del conciliador judicial, el juez, es que sea bastante proactivo. Ahí, ayer lo han podido ver al doctor Leonel, ¿no? Con todos los casos que nos describe, creo que satisface al 100% el perfil de un conciliador judicial. Creo que esa es la última pregunta, doctora. ¿Hay otras preguntas? Otra pregunta nos dice, ¿los propios empleadores pueden solicitar una audiencia aun cuando no haya fenecido el vínculo laboral de sus trabajadores? A ver, si estamos hablando de la conciliación judicial, en la conciliación judicial, para que haya conciliación judicial tiene que haber un proceso. O sea, se entiende que puede haber relación o no puede haber relación laboral, pero lo que no puede dejar de haber para que haya conciliación judicial es un proceso judicial. Ahora, a nivel administrativo, en la medida en que el empleador haya incumplido obligaciones laborales, puede pedir la conciliación, ¿no? Puede satisfacer, incluso, yo no sé para qué tendría que pedir una conciliación si puede satisfacer directamente las obligaciones laborales. Entonces, ¿cuál sería la utilidad? ¿Cuál sería la necesidad de una conciliación en esos términos? Gracias, doctor. Muchas gracias. No tenemos más preguntas para usted. Bueno, gracias a usted, doctor. Muchas gracias, y quería agradecer nuevamente a EFAJA por habernos invitado. En todo caso, señalar a alguna corte que esté interesada. Los colegas estamos participando en estas capacitaciones en temas de conciliación, porque creemos que la conciliación puede constituirse una herramienta que nos permita solventar mejor la resolución de los casos. ¿Sí? Lo dejo con el doctor Martín Burgos, un excelente magistrado, un excelente profesor universitario, y van a aprender mucho de él, estoy convencido de eso. Muchas gracias. Buenas noches a todos, esperando que tanto ustedes como sus familiares se encuentren muy bien de salud. En primer lugar, para agradecer a la EFA por la invitación, y sobre todo al colega y amigo Juan Carlos Pravia por esta invitación a compartir ya con una segunda corte. La primera fue Moquegua. Estas capacitaciones que debieron haberse realizado desde el año 2015 hasta ahora, ¿no? Se debieron haber dado por lo menos una vez anualmente, ¿no? Y quienes tuvimos la honrosa participación, el honroso honor de participar con, disculpen la repetición de palabras, con la ETI laboral el año 2015, la redacción del protocolo de audiencia de conciliación y juzgamiento anticipado, fue el doctor Leonel Chala, que habló el día de ayer, el doctor Juan Carlos Pravia, y el que habla. También tuvo alguna participación en las ponencias que se dieron en el centro, en el norte y el sur aquellos años, que dimos el protocolo, el doctor Sánchez Ferrer, también de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Hago esta remembranza porque es sumamente importante traer nuevamente a colación un instrumento judicial aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante resolución 208-2015, en la cual los jueces que veníamos aplicando la nueva Ley Procesal de Trabajo nos reunimos, bueno, jueces que teníamos en aquella época una mayor producción a nivel nacional, invitados por la ETI laboral de aquella época para redactar un documento que sirva de utilidad para todos los jueces laborales del Perú, en mérito a la producción, al resultado que se tuvo en la aplicación de la nueva Ley Procesal de Trabajo
tanto en Trujillo, en el Santa y en el Callao. En aquella época las Cortes del Sur eran un poquito más renuentes a la producción de juzgamientos anticipados y la conciliación. Sin embargo, en el transcurso de los años, las cosas se han invertido. Ahora justamente son las Cortes del Sur las que están manejando mejor esta forma de conclusión del proceso de manera muy especial y que ya vamos a repasar y a revisar en unos momentos. Entonces, como le repito, no debió haberse paralizado estas capacitaciones, siempre debieron haber estado vigentes, por lo menos, como les repito nuevamente, una vez al año. Sin embargo, es muy interesante haber retomado ello hace 2 semanas con la Corte Moquegua, ahora con la Corte de Lima, y me parece que en un par de semanas más con la Corte de Ayacucho. Muy bien. Bueno, el que habla es uno de los jueces que estuvo a cargo de la nueva Ley Procesal de Trabajo en el Distrito Judicial de La Libertad en el año 2010. Tuvimos la oportunidad, experiencia de implementar un novedoso instrumento jurídico y cuya exposición de motivos no traía consigo la ley, entonces se tuvo que repasar, revisar, buscar doctrina, legislación comparada, doctrina comparada de otros países para ver cómo se había implementado. A su vez también teníamos que imbuirnos de lo que era la oralidad en sí con el sistema americano, que si bien es cierto existe alguna, bueno, bastante doctrina en mérito de ello, también existe alguna forma de autocapacitación, como es inclusive las series, las películas que hablan sobre realidad y que sí nos dejan muchas enseñanzas para la práctica en sí. Me acuerdo del 2010, 2011, cuando capacitábamos para oralidad, citábamos algunas películas, algunas escenas muy, muy particulares, donde se ve la ventaja de la oralidad sobre la escrituralidad. El que me sigue o el que tengo en contacto en Facebook lo puede ver, ahí están incluso las escenas de cada película. Muy bien. ¿Qué pasó? Se da una nueva ley procesal de trabajo en la cual se venía estableciendo ya una audiencia adicional más, que era una audiencia denominada en nuestro país, lamentablemente, y de ahí lo voy a explicar por qué lamentablemente, una audiencia de conciliación. Y también teníamos una segunda audiencia de juzgamiento. Entonces, muchos de nuestros abogados, magistrados, decían, bueno, si es una audiencia de conciliación, debe servir solo para conciliar, ¿no es cierto? Entonces, ninguna importancia, pues, que vaya el CESIGRA, que vaya el asistente, que diga si van a conciliar y de ahí nos vemos en la próxima audiencia de juzgamiento. Sin embargo, ello viola los principios de la nueva Ley Procesal de Trabajo. Los principios que enmarcan este procedimiento célere, rápido y preciso. Porque justamente la audiencia de conciliación, digo lamentablemente porque a nivel continental, esta audiencia tiene otro nombre. Se denomina audiencia previa, audiencia preliminar, audiencia preparatoria, ¿no es cierto? Cualquiera de esos 3 nombres hubieran sonado distinto en esta implementación de la nueva Ley Procesal de Trabajo y se le hubiera dado otro matiz, se le hubiera dado otra conceptualización, otro tiempo para llevar a cabo estas audiencias, sino 10 o 15 minutos que se han manejado en muchas cortes para darle el tiempo a una audiencia de conciliación, porque lamentablemente, pues, los jueces especializados tenemos muy poco peso a veces en los órganos que manejan administrativamente las cortes, entonces como que no se nos escucha a veces, ¿no? Y bueno, tu audiencia para conciliar, nos puede decir un órgano superior, necesita solo 10, 15 minutos porque no vas a conciliar, entonces, suficiente. Pero eso es una lectura equivocada, porque muchos personajes también estaban hasta hace unos 5 años, 6 años, porque se derogue la audiencia de conciliación. Decían esto, decían, bueno, la audiencia de conciliación, bueno, salvo los primeros años en La Libertad, hubo 40, 50% de porcentaje de producción por conciliación, pero de ahí ha caído y se concilia muy poco. Y como se concilia muy poco, volvamos al sistema anterior. Con lo cual, nos traía pues un asombro, una tristeza ver este tipo de comentarios, porque no hacía más que
no ve realmente lo que establecía la nueva ley procesal de trabajo y sobre todo la oralidad y la escrituralidad que se enmarcan en un nuevo tipo de proceso. Le digo esto ¿por qué? Porque una de esas investigaciones para implementar esta nueva ley procesal del trabajo, el que habla, investigó, encontró unas entrevistas a unos jueces supremos en YouTube, que un doctor Colmenares colombiano les preguntaba por qué se había llevado tan bien la oralidad en su país y por qué y de dónde, cuál era la fuente doctrinaria. Y entonces aquel presidente de esa sala suprema le decía, bueno, nosotros laboralistas no hemos hecho más que recurrir a un protocolo a un protocolo que se denomina el anteproyecto de Código Procesal Civil para Iberoamérica. Miren ustedes, procesal civil. El anteproyecto de Código Procesal Civil para Iberoamérica. Ahí está toda la exposición de motivos, toda la doctrina que se necesitaba para implementar esta nueva ley procesal de trabajo. Entonces, repasando y revisando esa norma, es que hicimos nosotros este protocolo de conciliación y juzgamiento anticipado para darles a todos los jueces este instrumento, esta arma que nos ha servido mucho y que nos sigue sirviendo para llevar a cabo procesos productivos, procesos céleres y procesos que nos haga, pues, pasar del chip de la escrituralidad a la oralidad. No es que la escrituralidad no sirva o no sea importante, por supuesto que es fundamental y es primordial, porque en la escrituralidad se va a basar la demanda y la contestación, se va a basar la sentencia y su motivación, se va a basar el recurso de apelación y la sentencia de segunda instancia, así como la casación. Entonces, la escrituralidad siempre va a tener un rol fundamental porque nos va a permitir delimitar no solo el principio de congruencia de los jueces, sino el principio de congruencia de las partes. El abogado que redacta una demanda tiene que tener congruencia con la sentencia que se ha expedido y con la apelación que va a expedir. De igual manera, el abogado que contesta la demanda tiene que tener congruencia con su defensa y congruencia con la apelación que va a efectuar y que va a defender en la sala. No es que yo pueda apelar cosas que no objeté y que no contesté cuando contradije la demanda. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que la escrituralidad va a sentar las bases fundamentales de dónde va a partir el juego de la oralidad. Entonces, ¿qué es la oralidad? La oralidad nos da a nosotros un nuevo chip en el sentido de que tenemos que cambiar y conforme a las corrientes novedosas, ya lo dice el doctor Roberto Berizonte, en la aparición de nuevos principios procesales, como el de la flexibilización, por ejemplo, que tiene que irse cambiando poco a poco la mentalidad de resolver las causas. Entonces, lo fundamental es escrituralidad, demanda, contestación, sentencia, apelación y oralidad en las audiencias. Ahí viene la diferencia y ahí viene el matiz de este nuevo proceso. Las audiencias sí son netamente orales y sobre todo, en mi modesto concepto, la audiencia de conciliación. La audiencia de conciliación resulta siendo la más importante de las audiencias. ¿Por qué? Porque ahí se va a definir en primer lugar, cuáles van a ser las pretensiones en materia de juicio. Las pretensiones en materia de juicio de los cuales el juez va a tener que pronunciarse y resolver. No lo que el demandado diga en su contestación de demanda, exponga como argumentos contradictorios, no. Se va a fijar la pretensión en materia de juicio. Los fundamentos de hecho van a estar en la demanda que acompañen esas pretensiones y el demandado va a tener que contradecir no solo la pretensión, sino los hechos que se exponen en la demanda. Entonces, nos parece a nosotros fundamental en un primer momento porque en esa audiencia de conciliación, luego del fracaso de la conciliación, entre comillas, se va a fijar las pretensiones en materia de juicio, de lo cual en el juzgamiento se va a ir a juzgar, en el juzgamiento se va a actuar los medios de prueba, se van a confrontar las posiciones de manera ya litigiosa, de manera confrontacional, lo que no va a suceder en la audiencia de conciliación. La audiencia de conciliación, como les manifiesto, es sumamente importante, entonces, en primer lugar, por las pretensiones en materia de juicio que se han fijado, y en segundo lugar, porque se va a dar de manera personalísima, de manera directa, la presencia del demandante, la presencia del demandado delante del juez, y nos olvidamos por unos momentos de la demanda escrita
y de la demanda contestada que está en manos todavía del abogado del demandado. Y es cuando el juez no solamente debe tener 10 o 15 minutos, debería tener un poco más de tiempo, o por lo menos 30 minutos. Entonces, es que conversando con las partes, preguntándole a las partes cuál es su pretensión y cuáles son sus fundamentos en la etapa de conciliación, cuando se apaga la grabación, va entonces a conocer de qué se trata el proceso. Va a conocer si es un proceso simple, si es un proceso complejo, si es un proceso de puro derecho o es un proceso que hay pruebas actuables. Y si no hay pruebas actuables, si es un proceso netamente documental. ¿Por qué? Porque el artículo 43.3, parte final de la nueva Ley Procesal de Trabajo, establece literalmente de que cuando el juez advierte que se trata de una cuestión de puro derecho o que siendo de hecho no existe prueba actuable, debe pasar a juzgamiento anticipado. Y es por ello que en la mayoría de casos, pienso yo, que debería todos los procesos filtrarse al juzgamiento anticipado. No aquellos que si son complejos, que tienen prueba actuable, que tienen, por ejemplo, acumulación de pretensiones. Recuerdo cuando era juez en La Libertad, teníamos demandas cuyas pretensiones eran 25, 30 pretensiones diversas, totalmente diversas. Entonces, con homologaciones, con reintegro de convenios colectivos, etcétera, etcétera, 25, 30 pretensiones. Entonces, definitivamente ese tipo de demandas no pueden pasar a un juzgamiento anticipado, esas tienen que ir a un juzgamiento final, porque son procesos complejos, eso tenemos que entender. No todos los procesos son complejos. Por ejemplo, tenemos hoy por hoy, lo que creo que la mayoría de jueces en el Perú lo hacen, es la denaturalización de un sereno, ¿no es cierto?, de una municipalidad. No, ahí no hay ningún problema en efectuar un juzgamiento anticipado. Y esto no es una novedad, el haber hecho este protocolo de juzgamiento anticipado para que nosotros, los jueces, realicemos los juzgamientos anticipados y no vayamos a un juzgamiento con actuación de pruebas. Esto lo hicieron los jueces contenciosos cuando implementaron la ley 27584, donde fue una novedad, lo recuerdo hace muchos años, que expidieron el auto, las salas civiles acá en Lima, donde hacían juzgamiento anticipado y ya no se realizaba actuación de pruebas porque eran documentales nada más, ¿no? En el contencioso laboral, en el contencioso administrativo, excepcionalmente hay a veces actuación de prueba de declaración de partes, testigos, pero me parece que en más del 90%, 95% sin lugar a dudas podría decirlo, de que se trata de procesos netamente documentales. Entonces se sacó un auto en sala, me acuerdo, y que fue asimilado y tomado por los jueces contenciosos de efectuar un juzgamiento anticipado y se evitaba la actuación de una audiencia de pruebas que no tenía ningún objeto. Entonces, ya esto en el Perú ya lo hemos tenido y lo tenemos. No es una novedad. ¿Cuál es el sentido de esta audiencia de conciliación que, como les dije al principio, lamentable que se haya denominado así y haya sido mal vista por muchos operadores de justicia y que inclusive se haya pedido la derogación del mismo, cuando para mí es un tema fundamental, no solamente para fijar las pretensiones en materia de juicio, para que se materialice el derecho constitucional y convencional de toda persona ser escuchada o ser oída ante un juez. Hoy por hoy, incluso en el amparo, un colega constitucionalista estaba llamando a audiencia oral para que escucharlo directamente. O sea, miren cómo constitucionaliza, o en todo caso, cómo oraliza este derecho que tiene todo ciudadano peruano de ser escuchado ante un juez. Entonces, la audiencia oral es el primer momento, el primer acercamiento que se tiene para escuchar a la parte, tanto demandante como demandado, sin que necesariamente sea un tema jurídico, sino un tema de hechos. ¿Qué es lo que deseas? Reposición. ¿Qué es lo que deseas? Indemnización. ¿Qué es lo que deseas tú? Bueno, yo deseo excepcionar, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se materializa el acercamiento de las partes con el juez para conversar. Porque el artículo 12 de la ley 29497 habla que las audiencias son un intercambio de posiciones. No dice solamente la audiencia de juzgamiento ni la audiencia única del proceso abreviado. Dice la audiencia
es un intercambio de posiciones. Y si es un proceso oral, oralidad pues es hablar, oralidad es conversar, oralidad es escuchar a las partes. ¿Cómo un juez va a saber emitir un juzgamiento anticipado o cómo un juez va a saber, va a darse cuenta de una insuficiencia procesal, de una falta de una condición, es decir, de un saneamiento, si no escucha a las partes y si no revisa mínimamente en esos 15, 20 o 30 minutos que tiene para la audiencia de conciliación, de revisar la documental y ver que se encuentra suficiente para pasar un juzgamiento y emitir un fallo de fondo? La mentalidad de aquel juez que es un poco dispositivo, tenemos que cambiarla. ¿Por qué? Porque ahora los jueces se nos miden por producción, por productividad. Es decir, si tú tienes un juicio que es nulo, no te va a dar la producción de si es un juicio fundado o infundado. Es decir, no es lo mismo que una sala nos confirme, nos revoque una sentencia para fundada o infundada, o que nos declare nula, porque es un tiempo desperdiciado que vamos a tener que nuevamente brindarle. En ese sentido, por ejemplo, algunos colegas, cuando se implementó la nueva ley procesal de trabajo, decían, bueno, pero no hay saneamiento. ¿Quiere decir que no saneamos? ¿Cómo que no? Saneamos. Aplicamos la ley orgánica de manera supletoria, el despacho saneador, admisorio, sentencia, ¿no? Perdón, admisorio, audiencia de fijación de pretensiones y sentencia en las 3 etapas. Sin embargo, por ejemplo, yo he revisado doctrina mexicana y el saneamiento es un principio. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta corriente mexicana de que el saneamiento es un principio, porque el juez debe sanear y tiene la obligación de sanear en todas las etapas del proceso. Y más aún esta audiencia de conciliación. Por ejemplo, yo estoy invitando a conciliar en la audiencia y uno de ellos me dice, sí, pues yo podría conciliar, pero yo no soy el único empleador. Empleador también del señor ha sido esta otra persona, fulano de tal, que usted lo lee ahí, señor juez, en sus boletas, ve que no solamente yo le he girado boletas, sino otra empresa que yo no soy. Entonces usted, señor juez, resuelva. Entonces el juez de repente, un juez con un chip dispositivo, le va a decir, pero usted debe plantear la excepción de falta de legitimidad. Eso es estratégico. El abogado demandado puede deducirla como no puede deducirla. El que va a caer en un proceso nulo es el juez, porque el juez tiene que darse cuenta si todo el periodo que está demandando va a persistir en todos los lapsos de tiempo en los cuales figura inclusive las boletas que no ha demandado al otro empleador, si no ha mandado a uno, va a tener que emplazarlo, porque si no se emplaza no puede haber una sentencia de fondo, no puede haber una sentencia con un sentido de declarar fundada o infundada. Va a tener que hacer ¿qué? Declarar la nulidad de todo lo actuado nuevamente en el juzgamiento, porque el juzgamiento recién se va a dar cuenta, no en la conciliación, porque la conciliación se está llevando mal, o se estaba llevando mal, pero si el juez se da cuenta de ello, porque conversa, porque cuando le dice al demandado, a ver, señor demandante, ¿usted qué está reclamando tal derecho? Y usted demandado, no, entonces el demandado le dice, yo no voy a conciliar porque acá hay una deficiencia, pasamos al segundo supuesto, estoy deduciendo la excepción de falta de legitimidad para obrar. Ah, muy bien. Entonces un juez preocupado en sus procesos, en resolverlos desde la conciliación, va a decir, tiene usted toda la razón. Entonces, a ver, revisemos. ¿Qué tiene usted que decir, señor abogado del demandante? Bueno, por primacía de la realidad se trata de la misma persona, por aquí, por allá. Sí, pues, pero el RUC y las sociedades anónimas son distintas. Entonces, primero vámonos a las formas, hay que salvar las formas para que la sala de repente no nos anule, y mejor nos demoramos 10 días más emplazando nuevamente y al codemandado a esperar a 2 o 3 años que yo dicte una sentencia que declare infundada contra esa persona y sala me va a ordenar hacer lo mismo y usted perdió 3 años de vigencia del proceso. Yo recuerdo haberlo hecho eso mucho cuando era juez en Trujillo y las partes aceptaban porque preferible era utilizar 5 a 10 días más hábiles para hacer ese emplazamiento a que un proceso pueda inclusive ir hasta la Corte Suprema y ya no sería 2 o 3 años, sino de repente 4 años y llegar a lo mismo pudiendo evitarse. Pero eso lo vamos a hacer siempre y cuando tengamos en mente el saneamiento no como un despacho, sino como un principio de saneamiento. Y podría darles muchos ejemplos, pero creo que no hay mucho tiempo para explayarla. En todo caso, yo quedo a invitación de la EFA para poder conversar inclusive largo y tendido con los que gusten. Hace
justamente el año pasado estábamos recordando que conversamos 3 horas con los jueces civiles de la libertad sobre oralidad y fue un debate muy interesante, muy, muy interesante. Muy bien. Entonces, miren la situación. La audiencia de conciliación tenemos que verla, como dice la resolución administrativa 208-2015 del Consejo Ejecutivo, como un todo en el sentido de que ahí va a partir y nos vamos a dar cuenta si hay nada más en ese mismo proceso podemos terminar el juicio. Porque puede haber, yo lo he denominado, no he leído que otra persona lo haya hecho en nuestro país, un juzgamiento anticipado de forma y un juzgamiento anticipado de fondo. El juzgamiento anticipado de forma es cuando resolvemos en la audiencia de conciliación una excepción, una falta de legitimidad, una excepción por incompetencia, por razón de la materia, por razón del territorio, por ejemplo, y hemos resuelto ese problema inmediatamente y le hemos dado el trámite correspondiente. Entonces, hay muchas formas de efectuar un juzgamiento anticipado, ¿no? Como le digo, el de forma, que también se da, incluso a veces las partes lo piden, cuando tienen muchos casos similares y ya saben un criterio del superior, entonces ellos mismos van y le piden al juez, por favor, hágame un juzgamiento anticipado, sea por la materia, sea por territorio, y remítame al distrito judicial que corresponda, por favor. Entonces los jueces lo hacemos y lo enviamos. Y por otro lado, el juzgamiento anticipado de fondo, que es un tema que requiere un poco más de debate, ¿no? Un poco más de motivación, aunque en los dos hay que escuchar pues, los alegatos, como ordena la ley 29497, ordena que ambos abogados hagan unos informes orales respecto de sus dos pretensiones y que el juez, obviamente, emita el fallo en ese momento. Y vuelvo a recalcar, porque esto también fue un tema de discusión por meses o por años, que lamentablemente no se entendió, se creía que oralizar era hablar todos los documentos, no por mi parte, felizmente, pero oralizar era esto, oralizar tiene el principio de oralidad tiene dos vertientes en esta nueva ley procesal de trabajo. En la actuación de la prueba oral, la declaración de parte, declaración de testigo, declaración de peritos, y en la confrontación de posiciones. Otra situación que no tenía la ley anterior y que no tiene, por ejemplo, algunos procesos, es la facultad, la prueba privilegiada que tenemos los jueces de la nueva ley procesal de trabajo en el Perú, de preguntar en cualquier momento del proceso, de preguntar y requerir lo que nos queda duda. Obviamente, temas centrales a las pretensiones, hechos debidamente establecidos previamente o contradichos por la parte demandada, para nosotros sentirnos más aclarados. Pero utilizar estas figuras un poco que de repente, si no manejamos los principios, se prestan a interpretaciones y a nulidades, ya ese es otro cambio de chip. Para nosotros implementar la nueva ley procesal de trabajo, tenemos que dejar de lado la rigidez y tenemos que implementar la flexibilidad, la rigurosidad. Lo que se tiene que cuidar fundamentalmente son derechos, valga la redundancia, derechos constitucionales, derechos fundamentales, debido proceso, derecho de defensa, derecho de contradicción, que estos principios, estos derechos fundamentales que integran el debido proceso no pueden verse flexibilizados de ninguna manera. Pero, por ejemplo, anular un proceso porque el juez no leyó las reglas de conducta en la audiencia de conciliación sería una barbaridad, ¿no es cierto? Sería una barbaridad porque ¿qué trajo como consecuencia el que no se haya leído las reglas de conducta? ¿Las partes se comportaron debidamente, alturadamente, con respeto? Sí, pero no se leyó y la ley dice que se lea. O como alguna vez cuando fui a exponer a la UDEP, unas chicas que integraban las salas superiores me decían, doctor, ¿usted qué opina? La sala anulado porque se ha hecho un juzgamiento anticipado y el juez le pidió una aclaración al abogado o a la parte. Entonces la sala ha dicho, un momentito, se ha actuado la declaración de parte que es una prueba, y como es una prueba, así sea de oficio, nulo, para que vuelva a primera instancia, ya no se haga el juzgamiento anticipado, vaya a la audiencia de juzgamiento y se expida la sentencia. ¿Ustedes piensan de que el fallo y el fondo iba a cambiar?
Entonces, ahí es la situación. Por eso es que nos cuesta mucho a los civilistas cambiar de chip, cambiar de criterio, porque muchos, y eso yo les digo con conocimiento de causa, toda la vida he asistido a cursos con magistrados civiles, ellos, por ejemplo, cuando dicen que el juez pregunta, está inclinando la balanza, ¿no es cierto? Pero yo pienso todo lo contrario, porque cuando el juez pregunta, tiene que preguntar en búsqueda de la verdad. Y aquí viene una diferencia que también yo no comparto con algunos jueces laborales, es que la verdad va a favorecer a cualquiera de las partes, no solo cuando va a favorecer al demandante. Eso es, en mi opinión, es un criterio errado. La búsqueda de la verdad es a favor de la verdad, que en muchos casos puede favorecer al demandante, obviamente por los principios que se inclinan a favor de la parte más débil en la contratación y en la probanza, y por lo tanto está protegida por los indicios, por las presunciones legales relativas, pero también va a haber algunos casos en los cuales esa búsqueda de la verdad va a favorecer a la parte demandada, y lamentablemente para los intereses del demandante va a desfavorecer. No es que solamente la prueba de oficio se actúa o se ordena cuando va a favorecer solo al demandante. En mi opinión es un criterio totalmente errado, pero bueno, es manejado por algunos, ¿no? Y bueno, los que conocen a nivel nacional la jurisdicción laboral lo deben saber, ¿no? Muy bien. Entonces, yo no les voy a mencionar, pues, las fases de las audiencias. Todos ustedes, magistrados, trabajadores, las conocen, pero sí me interesa, pues, ver el tema de la conciliación y el juzgamiento anticipado. Escuché que al doctor Pravia se le preguntaba cómo debería ser, por ejemplo, las virtudes del conciliador. Y esto me hace acordar lo siguiente. Miren, el juez cuando está en la audiencia de conciliación es un juez amigable, es un juez conciliador. Es un juez conciliador. Hasta que decide juzgar. Pero si no decide juzgar, tiene que mantener esa posición amigable de conciliador, de escucha activa a las partes, para poder recibir la pretensión y la información de manera directa del demandante y del demandado, asimilarla y procesarla. Entonces, esa escucha activa tiene que darse de esa manera justamente en la etapa de conciliación. Entonces, si el juez es una persona con un carácter un poco complicado, un poco difícil, no amigable, renuente, jerárquico, entonces de repente va un poco a influenciar en las partes en el momento de la conciliación. Cuando les pregunte por su pretensión o por qué no concilia, y al demandado también, no le va a sonar un tono amigable, porque nosotros debemos de pensar de que no todo trabajador tiene pues un grado cultural profesional. Claro, muchos profesionales son demandantes, pero la mayoría son, o muchos son trabajadores empleados, son trabajadores obreros con primaria y con secundaria, y así como muchos a veces tienen miedo de pasar por delante de una comisaría, muchos tienen miedo de ir al Poder Judicial. Y por experiencia propia, por ejemplo, cuando he tomado las declaraciones de partes, yo considero que el 99% de trabajadores siempre me han dicho la verdad. Incluso cuando se les ha perjudicado a ellos mismos, también han dicho la verdad. Claro que esto hay que cotejarlo, ¿no es cierto? No solamente basta que la persona haga una declaración, esto hay que cotejarlo con los documentos. Porque cuando se habla del principio de que el oral prima sobre el escrito, no podemos hablar de que el oral de que el escrito se refiere a una prueba, sino se refiere a los fundamentos de hecho que están consignados en la demanda y a los fundamentos de hecho que están consignados en la contestación. Entonces, cuando se refiere la ley a que el oral prima sobre el escrito, tenemos que referirnos a esos hechos, porque cuando se trata de pruebas es otra situación. Cuando se trata de pruebas, y sobre todo documentos, están las tachas o las nulidades, pero no el simple dicho. El simple dicho no bastaría pues para dejar sin efecto un medio probatorio. En ese sentido, considero que el juez que va a hacer la audiencia de conciliación, sobre todo cuando invita a la conciliación,
cuando hace la escucha activa de las partes de la pretensión y los fundamentos y se comporta como un mediador, más que un conciliador, entonces tiene que tener un tipo de conducta distinta, ¿no? Un tipo de conducta amigable, no de un juez, podríamos decir, cuasi inquisitivo, como es el juez laboral, ¿no? Un juez en el cual está pidiendo, pues, que le respondan, que le contesten, un juez que habla con firmeza, de repente con el tono que corresponda. No, esto sí lo vamos a dejar para el juzgamiento o para la etapa de juzgamiento anticipado. Cuando el juez ha escuchado las pretensiones, cuando el juez ha evaluado los medios de prueba que están en la demanda, ha evaluado los medios de prueba que el demandado le dice que tiene para contradecir la demanda y que una vez que lo recibe, al fracasar la conciliación, recibe la contestación, verifica de que solamente se trata de medios probatorios documentales, entonces procede él motivando que va a efectuar un juzgamiento anticipado porque para él ya la situación está clara, tiene los medios de prueba suficientes, documentales, para exponer un pronunciamiento de fondo y que para él, juez, ya no es necesario pasar a un juzgamiento anticipado. Pienso que muchos procesos hoy por hoy, muchos se pueden hacer en juzgamiento anticipado y que creo que esa debe ser la finalidad de alcanzar que todos los procesos se hagan en la primera audiencia de juzgamiento anticipado. Para los procesos nulos de indemnización por despido arbitrario, de daños y perjuicios, de testigos, de exámenes médicos, de historias clínicas, de procesos complejos, obviamente tiene que mantenerse el juzgamiento anticipado. Tiene que pasar a una segunda, tiene que realizarse la audiencia juzgamiento, la segunda audiencia. Pero para procesos nada complejos, para procesos que ya hay estándar, para procesos en los cuales la Corte Suprema incluso ya ha establecido qué tipo de procedimiento debe darse, entonces se puede hacer con toda claridad un juzgamiento anticipado. Muy bien, pero les decía que la audiencia de conciliación no solo sirve para la conciliar, ese es un tema totalmente errado, porque si se frustra la conciliación, y si tampoco podemos llevar a cabo un juzgamiento anticipado, les hablaba de procesos complejos, ¿no es cierto? Les hablaba de procesos en los cuales sí se va a realizar una audiencia de juzgamiento. Entonces, diremos, ¿cuáles son esos procesos complejos? Fácil. Si me presentan con la contestación de la demanda o con la demanda medios de prueba que no están en poder de las partes, pero que están en poder de terceros, debidamente acreditado que están en poder de terceros, nosotros les hemos denominado, conforme lo establece el anteproyecto de Código Procesal Civil para Iberoamérica, el diligenciamiento probatorio. Algunos teóricos, dogmáticos, cuadriculados nos decían, no, pero ¿cómo vas a hacer diligenciamiento anticipado si las pruebas recién se van a admitir y actuar en la audiencia de juzgamiento? Bueno, ese es un error, ¿no es cierto? Ese es un error porque se limita el derecho de defensa y el derecho a probar. Si vamos a pensar así, que en la audiencia de juzgamiento recién se van a admitir y recién se van a actuar, vamos a suponer que en un proceso complejo vamos a tener que suspender esa audiencia de juzgamiento. Y esa no es la idea. La audiencia de juzgamiento es para juzgar. Entonces, si yo en la audiencia de conciliación puedo determinar y diligenciar un medio de prueba que voy a necesitar en la audiencia de juzgamiento, lo hago. Y no es que adelante criterio, es absurdo, es eso. Absurdo es pensar que hay un adelanto de criterio, porque lo único que estoy haciendo es preparando mi audiencia de juzgamiento para tener todas las pruebas necesarias, y ahí les hablaba a ustedes del saneamiento, no solo un saneamiento procesal, sino un saneamiento probatorio, y cursar un oficio a un hospital para que me mande la copia de la historia clínica, por ejemplo, en una demanda de daños y perjuicios, de enfermedad profesional, accidente de trabajo, etcétera, etcétera. O depósitos, por ejemplo, de una empresa que fue comprada y que las remuneraciones o los beneficios se efectuaban mediante depósitos bancarios y que la empresa no le ha facilitado a la parte demandada. Y la demandada, dentro de su escrito de contestación de demanda y en el tiempo de la audiencia de conciliación, ha presentado y me ha pedido anticipadamente, pues, que yo curse un oficio para que el banco me mande esa data, me envíe esa data y esté en audiencia de juzgamiento, cuando todavía falta para esa audiencia de juzgamiento 4 meses, 5 meses, 6 meses,
¿Por qué no hacerlo? ¿Qué adelanto de criterio va a haber? Claro, si estamos formateados, tenemos un formulario en la cabeza de que no podemos hacer más que lo que la norma dice sin proyectarnos a que fracase nuestra audiencia de juzgamiento, porque cuando vamos a estar dictándole llevando a cabo, la audiencia de juzgamiento y el asistente, admitimos los siguientes medios de prueba. Muy bien, admitimos, la exhibicional, actuación de pruebas, cursos de oficio. Pero si en este momento, hoy es el día de la audiencia de juzgamiento y hoy debo dictar el fallo y voy a cursar oficio, ¿qué quiere decir? Que no va a haber sentencia, que no va a haber fallo, que no va a haber producción. ¿Por qué? Porque el juez que hizo la audiencia de conciliación, que fue el mismo o fue otro, qué sé yo, no tomó las previsiones para que tenga todos los elementos de prueba que yo necesito para dictar una sentencia de fondo. Claro, normalmente la dicto. Es obligación de las partes traer, sí, pues era su problema. No, pero yo lo he ofrecido, no, pero usted debió haberlo pedido al banco, usted debió haberse ido a pedir su historia clínica, usted debió haberlo hecho. Y como no lo he hecho, yo dicto el fallo y prescindo de ese medio de prueba, ¿no es cierto? Entonces, no me parece, porque ahí sí, a mi entender, sí se vulneraría el derecho de defensa y el debido proceso, porque así como el demandante puede ofrecer medios de prueba y exhibicionales en la demanda, también puede ofrecer el demandado medios de prueba documentales y exhibicionales en la contestación. No se puede limitar el derecho de defensa a las partes. No se puede. Pero ustedes dirán, sí, pues, pero la ley también establece que se admiten en la audiencia de juzgamiento. Sí, pues, pero nosotros no podemos quedarnos en el pasado. Tenemos un protocolo que nos facilita ello y tenemos doctrina que también nos está estableciendo ello. Claro, los civilistas se han aventurado, sin que haya una norma legal, con rango legal, y que es criticada, no lo sé, pienso que quizás razonablemente, de implementar oralidad sin que se haya modificado el código. Ese es un tema de ellos, que no nos vamos a meter porque nosotros sí lo tenemos. Pero también tendríamos que pensar así. No podemos formatear nuestro cerebro a decir, porque en la audiencia de juzgamiento recién se admite y se actúa una prueba de exhibicional o una prueba, pónganse, pericial, aunque la pericial, yo también la hacía como diligenciamiento probatorio, es decir, llamaba a los peritos para que de la audiencia de conciliación tomen las muestras y en la audiencia de juzgamiento se presenten los peritos con su informe y sea evaluado, ¿no? Anticipándome a que no en el momento que voy a admitir, si decido o no, suspender. Si suspendo una audiencia de juzgamiento es una sentencia menos, es una producción menos. Y a nosotros los jueces no nos pagan por hacer audiencias, nos pagan por dictar sentencias. Entonces, tenemos que proyectarnos y pensar en tener en la audiencia de juzgamiento, solo hacer audiencia de juzgamiento cuando tengamos todos los elementos probatorios y todos los medios de prueba debidamente diligenciados. Si no, señalar una audiencia de juzgamiento y reprogramarla una vez, reprogramarla 2 veces, reprogramarla 3 veces, es una burla para las partes y atenta pues contra varios principios, ¿no? Y justamente, como les mencionaba al principio, nosotros ya hemos dado un protocolo que está vigente desde 2015, donde todo esto que les estoy manifestando está plasmado en una norma aprobada por el Consejo Ejecutivo. Y como ustedes pueden razonar y ver, no se está vulnerando ningún derecho fundamental, ninguno. Al contrario, estamos tratando de que la justicia y los principios se materialicen, que el principio de celeridad, el principio de concentración, el principio de oralidad se den en todas sus formas, pero que no sea una burla, pues porque si voy a hacer una audiencia de juzgamiento sabiendo que no se va a realizar, ¿para qué la hago? Solo para salvar. No tiene sentido. Ya no estamos, hoy por hoy el tiempo es un tema muy, muy importante para todos. El tiempo juega siempre en contra de todos y por lo tanto es sumamente trascendental. Entonces, como les mencionaba, en el juzgamiento anticipado no se da, pero podemos utilizar también esta audiencia de conciliación para diligenciar medios de prueba. Diligenciar medios de prueba, lo cual nos va a dar un plus en la audiencia de juzgamiento que pueda pues, facilitar sentencias, que puedan expirar sentencias. Un ejemplo más también podría darles en cuanto a
a las famosas nivelaciones u homologaciones, ¿no es cierto? Ya la Corte Suprema ha establecido, pues, de que para emitir una sentencia, el juez tiene que tener a la mano los files, ver las condiciones, la antigüedad, las capacitaciones, etcétera, etcétera. Pero resulta que ni el demandante presenta los nombres de los homólogos y ni el demandado, mucho menos, porque tampoco es mandrake, presenta los files o de los homólogos porque tampoco ni sabía, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en la Corte de Trujillo tuvimos muchos problemas porque la abogada que demandaba ese tipo de procesos, recién en la audiencia de juzgamiento llevaba pues los nombres de las personas que debían homologarse, ¿no? Un tema trágico en cuanto a la práctica, a la mala praxis de los abogados, pero que en todo caso, nosotros conociendo, por ejemplo, desde la audiencia de conciliación, si un trabajador está demandando una homologación y quiere compararse con dos personas más, o dice, quiere compararse con dos personas más y no las nombra, o si las nombra, no pide la exhibicional de los files, entonces, obviamente, si nosotros somos jueces inteligentes, nos vamos a dar cuenta que en la audiencia de juzgamiento no la vamos a poder llevar a cabo, porque el demandante no ha pedido la exhibicional de los files de esos tres homólogos, y tampoco nosotros como jueces no le hemos exigido al demandado que presente esos files. Entonces, ¿qué va a pasar? Suspender. Para algunos de repente les alegrará una suspensión de audiencia de juzgamiento, para otros no. Los titulares no nos va a alegrar. ¿Por qué? Porque es un tiempo menos, es una pérdida menos. Entonces, ¿cuándo se pudo hacer? ¿Cuándo se debió haber hecho? En la audiencia pues, de conciliación, cuando yo le estaba preguntando cuál es su pretensión, qué es lo que buscaba, y el demandado por qué no conciliaba. Por lo menos hablé con ellos, los escuché. Eso es oralidad. Intercambiar posiciones mínimas, oralidad. Hacer su audiencia de conciliación, porque uno, miren, si uno no hace la audiencia de conciliación personalmente, ¿cómo va a saber de qué se trata el problema, de qué se trata el proceso, y cómo va a saber en qué momento y cuándo hacer un juzgamiento anticipado si ni conoce las pretensiones? Hay que tener un poco de lógica. Entonces, de esa manera, pues, evitamos y anticipamos que la audiencia de juzgamiento, la parte demandada lleve los files de tres trabajadores. Por ejemplo, lo mencionó a los tres trabajadores, pero no pidió la exhibicional. Entonces, un poco integrando la audiencia de conciliación, decirle al demandado, por favor, usted tráigame los files de los tres personas, tiene hasta la audiencia de juzgamiento, de la conciliación, hasta el juzgamiento de 4 meses, tiene 15 días, tiene 20 días para presentarlos, o inclusive a la audiencia de juzgamiento para llevarlos. Pensando en que mi audiencia de juzgamiento no se frustre y no fracase por insuficiencia de pruebas, y sobre todo por temas en los cuales la prueba ha sido ofrecida o en las cuales, por ejemplo, la Corte Suprema ya ha establecido un estándar, ¿no? Un estándar donde ha dicho, para emitir una sentencia sobre homologación, el juez tiene que constatar estos hechos del demandante y sus 3 compañeros de trabajo. Entonces, en esos casos, ahí no hay adelante criterio, no hay denuncia por parcialización, etcétera, etcétera, sino previsiones para que después no caigamos en un proceso nulo y por lo tanto nos lleve pues a no realizar nuestras audiencias de juzgamiento y sobre todo no tengamos un fallo que dictar. Muy bien, bueno, he tratado de darle las pautas más precisas sobre lo que es mi apreciación y mi experiencia como juez conciliador. Tuvimos el 40% en los primeros años en La Libertad, y del 2012 al 2014 también la máxima producción como juzgamientos anticipados en La Libertad, lo que conllevó, como les he manifestado, a que hagamos pues un documento que sea aprobado por el Consejo Ejecutivo con los amigos Juan Carlos Pravia y el amigo Lionel Chala, ¿no? Siempre hemos estado en las exposiciones, en las capacitaciones que se nos ha invitado, y bueno, eso sería toda mi participación en esta primera oportunidad que tengo con la escuela, que nuevamente vuelvo a agradecer y que siempre estaré llano a aceptar cualquier invitación que se me haga. Muchísimas gracias.